la profesora Dixie Marileidy Hernández, estudiante del profesorado en enseñanza del español de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de español para los estudiantes de octavo grado. Hoy les hablaré de los textos narrativos, centrándonos específicamente en el cuento. Les invito a todos ustedes a estar muy atentos y dispuestos para aprender. Recordemos que los textos narrativos abarcan todas aquellas obras que no utilizan una estructura métrica fija, es decir, está escrita en prosa y cuenta hechos pasados, presentes y futuros. Ahora bien, ¿podrían decirme cuáles son los subgéneros de los textos narrativos? Muy bien, los subgéneros de los textos narrativos son fábula, leyenda, mito, cuento, novela y ensayo. Ahora que ya conocemos los textos narrativos y los subgéneros, respondamos, ¿qué es el cuento? ¿Cómo se clasifica el cuento? ¿Cuáles son los elementos que corresponden al cuento? ¡Comencemos! El cuento es una forma literaria definida como una forma breve de narración, ya sea expresada de forma oral o escrita. Su estructura está formada por introducción, el desarrollo y el desenlace. Se caracteriza por ser un relato breve de un solo hecho, tener pocos personajes y ser conciso y directo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del cuento? Perfecto. Los elementos del cuento son la voz narrativa, los personajes, la trama, el ambiente y la atmósfera. La voz narrativa es la encargada de contar la historia. Los personajes son seres reales o imaginarios que aparecen en el relato. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato y las diferentes situaciones o hechos para solucionar el conflicto. El ambiente es el lugar geográfico y el tiempo en el que se desarrolla la acción. Sirve de marco principal que enfrenta el protagonista. La atmósfera es el clima emocional que predomina en el relato. Por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia. Quedemos claro que los cuentos varían según su forma, tamaño y contenido. Se caracteriza por tener una dosis muy grande de fantasía. El autor o autora imagina muchas cosas que no existen en la realidad, pero la escribe de manera tal que sea creíble para el lector o lectora. Veremos ahora las clases de cuento. Tenemos los cuentos literarios y los cuentos populares. Los cuentos literarios son aquellos cuentos que sí están escritos y por ello cuentan una estructura, un argumento y unos personajes concretos. Esta narración sí cuenta con un autor definido, que es quien escribe la historia. Por tanto, en estos cuentos literarios no cambian los detalles, sino que la historia, al ser escrita, no varía y siempre es la misma. Los cuentos populares, en cambio, son narraciones tradicionales y breves de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones. Es decir, que la historia varía, pero vienen a contar la misma. Coinciden en una estructura, pero pueden cambiar los detalles. En estos escritos, los autores en su mayoría son desconocidos. Los cuentos también se pueden clasificar como cuentos realistas, cuentos maravillosos, cuentos fantásticos, cuentos de ficción y cuentos de misterio y de terror. Los cuentos realistas son tan así que los autores de esta clase de cuentos hacen descripción de los hechos de manera que es fácil relacionar con las cosas que en realidad podrían ocurrir. Un ejemplo claro es Una noche a bordo de Benito Pérez Galdós y el mandatario de Esteban Echeverría. Los cuentos maravillosos los conocemos por estas frases populares que comienzan érase una vez. Ejemplo, Blancanieves,
Cenicienta, Rapunzel. Los cuentos fantásticos trabajan con elementos como la magia y el hechizo, poderes extraordinarios, las criaturas sobrenaturales como dragones, brujas y hadas, objetos con poderes mágicos o castillos encantados. Ejemplo, Harry Potter y El Señor de los Anillos. Los cuentos de ficción son cuentos que se ubican en el futuro y los hechos toman lugar en locaciones como el espacio, astros lejanos. Ejemplo, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Los cuentos de misterio y terror se desarrollan lentamente y dejan un vilo al lector para saber qué pasará a continuación. Ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Muy importante que pongas en práctica todo lo que hoy hemos aprendido. Es por eso que te invito a leer libros de cuentos para que te deleites y así tú mismo averigües a qué tipo pertenecen. Muchas gracias por su atención y por esforzarse cada día en seguir aprendiendo. Hasta la próxima.